con el permiso de ustedes, se inicia el proceso de la grabación. Entonces decía yo que pues tengo algunos añitos haciendo esto, espero que sea de su agrado, espero que sea algo que ustedes valoren como el esfuerzo que se hace además, pero lo que más me interesa no es exactamente que ustedes valoren lo que yo hago, sino que valoren lo que ustedes hacen. Porque si me escuchan, si se sientan a escucharme y además se sientan a leer y se sientan a producir textos y se sientan a investigar y se sientan además a entregar tareas y todo esto, pues ustedes son los que están haciendo el mayor esfuerzo, ¿ven? Y en este caso, particularmente en este caso, ustedes son las personas más importantes de esta formación. ¿A razón de qué? Pues primero, para nadie es un secreto que ustedes son los que pagan lo que nosotros hacemos. Si no hay estudiantes, no hay profesores. Si no hay estudiantes, no hay universidad. Porque con el dinero de ustedes es que todos nos mantenemos. Aparte de eso, que es una cosa muy esencial, hay que entender eso, porque el que no entiende eso, pues está como, no sé en dónde está, qué planeta está. Aparte de eso, ustedes son los productores del conocimiento. Nosotros lo que hacemos es apoyar ese conocimiento, ayudar a expandirlo si se puede, pero ustedes son las personas que además lo replican en otro lado, que además lo producen ustedes en sus cabecitas, en sus casas, en sus momentos, y en estos momentos, por ejemplo, donde lo compartimos y ustedes lo asimilan. Es por eso que es muy importante que por favor me escuchen estas primeras reglas. Primero, no tengo problema con la pregunta. Cuando yo necesito preguntar, pregunto. El docente está ahí para responderme. Esa es mi función, responderles. Mi función es acompañarlos. ¿Hay una duda? Debo resolverla. Si no soy capaz de resolverla, les digo, miren, no soy capaz de resolverla, déme un momentico, pero yo luego se la resuelvo. Porque para eso estoy aquí. O sea que, porfa, cuando ustedes necesiten, quieran preguntar, no lo duden. Para eso estamos. Para eso es que estamos en esta función. 2. Son ustedes las personas que realmente pueden o no generar una dinámica de conocimiento. Nosotros apoyamos el conocimiento, lo generamos, pero el compromiso que ustedes mismos tengan, no conmigo, no con el poli, no con esta institución o las personas de esta institución, sino con ustedes, es la que va a generar ese conocimiento y va a generar que va a hacer que este espacio sea muy, muy productivo. ¿A razón de qué? Pues cuando uno tiene todo el ánimo y toda la disposición, yo sé que tienen a veces momentos difíciles, cansancio y complicaciones y demás, pero cuando uno tiene mucha motivación, el cansancio se puede llegar a borrar un momentico mientras uno hace lo que tiene que hacer. Y eso lo vamos a necesitar, porque ustedes yo sé que están comprometidos con ser los mejores seres humanos y los mejores profesionales que puedan encontrarse en cualquier parte del mundo. Si no, no estuvieran aquí. Hay otra pequeña regla y es nosotros no somos los dioses del conocimiento. Ustedes van a aportar mucho del conocimiento y es por eso que yo les voy a pedir que siempre, 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 y van a verlo en la charla de hoy, siempre vamos a terminar en todas las charlas en una cosa que yo llamo la discusión grupal. Realmente yo les puedo contar muchas cosas, pero el conocimiento se genera cuando usted interactúa con el grupo y charlamos. Y entonces yo aporto, usted aporta, ella aporta, él aporta, y entre todos decimos, sí, eso sí es así, no, eso no es así porque, y entonces generamos estas discusiones sanas, con respeto, con valor, que aportan realmente el conocimiento y terminamos encontrando esa verdad conjunta. Porque la verdad es un pedazo, por cada persona es un pedazo de verdad, pero cuando hablamos de todos, tenemos una cosa que se llama la verdad conjunta, que es lo que realmente necesitamos construir y que a mí me interesa porque yo voy a aprender mucho de esa verdad conjunta. Yo espero, más que enseñar, aprender. Entonces, por favor, siéntanse libres de preguntar cuando deseen. Ahorita en la charla y después de la charla, ¿necesitan algo? Pregunten. Ustedes tienen todos mis contactos. Por los foros, por los anuncios, por el chat, por los correos. Yo voy a ser muy diligente al contestarles. Les pido que me esperen un momentico porque yo mantengo un poquito ocupadito porque hago varias cosas, pero
normalmente contesto todos los días. Es muy normal. No me demoro más de 24 horas en contestar. Si ya me preguntan muy tarde, pues por la mañana o antes de que se cumpla el horario. Pero normalmente mantengo muy pendiente. ¿Listo? Y cuando estemos en una charla como esta, porfa, no importa si yo estoy hablando o si alguien más, pues entonces levantamos la mano o intervenimos. Profe, yo pienso que, y entonces lo hacemos, claro, con respeto, pero intervenimos. No tengo inconveniente con eso. ¿Listo? Para esto también les voy a comentar algo. Nosotros tenemos unas necesidades de entregar unos documentos en unos momentos específicos. Ahora la actividad 3, la próxima que viene, creo que es entregable. Y ya ustedes realizaron dos. Yo estuve averiguando y me dijeron acá en el Poli que esas actividades fueron autónomas y que se autocalifican, o sea que con ellas como tal no hubo problema porque ustedes tenían las herramientas necesarias, los materiales necesarios para poderlas realizar y de hecho está que la mayoría ya las contestó, muy pocos no las contestaron, muy pocos tienen una nota en cero y yo me preocupé por esa nota y les dije, venga, ¿cómo podemos? Me dijeron, no, no podemos arreglar esto, porque ellos no necesitaban al docente para solucionar esa nota. O sea, esto era algo que podían hacer con o sin docente, que además así está el docente no puede hacer nada. Y lo tenían que hacer sin el docente, así el docente esté. Lo único que hacía era acompañar. Pero entonces ya hubo dos calificaciones de esas que fueron autocalificadas. En cuanto a esas, ya no podemos hacer nada aunque no estuviese yo como docente o el que fuese. Pero para esta que sigue, sí estoy y entonces ya te doy la palabra, Esteban, y entonces vamos a hacer todo lo posible por acompañarnos y de aquí en adelante por acompañarnos para que no tengamos ningún inconveniente. Dime, Esteban. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Primero que Muy todo. bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, respecto a la divulgación que usted dijo de las actividades, yo no hice nada respecto, esperando el anuncio. No teníamos profesor como usted divulga, pero si es así, me toca enviar correos o algo porque Sí, necesito recuperar esos puntos. sí, Entonces, voy a enviar un correo porque me parece claro. injusto de que pierda esos puntos. Mira, ellos me explicaron porque yo justamente pregunté eso y me dijeron, mira, y fue lo que expliqué ahorita. Me dijeron, mira, John Jairo, el problema, ya te doy la palabra, Gina. El problema no está en que no hayan tenido docente, porque pues, la plataforma estaba abierta. Eso fue lo que me explicaron y me dijeron, cuando ellos te digan eso, diles que por favor envíen los correos, porque la plataforma estaba abierta, los documentos estaban cargados y la metodología ustedes ya la conocían y no necesitaban del docente o del tutor para que los guiaran en ese proceso porque es un proceso autodirigido y ese es un proceso autocalificado. De hecho, no tenían que entregarlo a mí o a ningún docente, sino simplemente colgarlo en la plataforma. Eso fue lo que me dijeron. Primero Gina y luego Wilmar. Por favor. Hola, buenas noches para todos. Gina, ¿cómo estás? Profe, pero pues validando la información que usted está dando, indican que son dos Sí. exámenes que califican. Gina, se te corta y no te escuché bien. Hasta dos te escuché. Bueno, mientras Gina soluciona el micrófono, Wilmar, por favor. Buenas noches, profe, Buenas compañeros. noches. De lo que yo tengo entendido es que la semana pasada hubo una actividad de puntos Sí, evaluables sí. y El 20 esta se cerró. semana, a partir de hoy hasta el martes, es la segunda oportunidad para hacer la actividad de otros puntos evaluables. Sí, señor. Entonces, el compañero, digamos que en sí solo ha faltado a una, el compañero Esteban. Sí, La otra la pueden hacer este fin de semana con plazo hasta el 27. Es lo que sí, tengo está entendido y corrido. lo que dice en el, en los procesos. En el campus. Sí, está corrido. Tiene razón. O sea, ellos corrieron la fecha, inclusive la primera también la habían corrido, pues esperando, pero inclusive en esta que apenas se va, o sea, que se cerraba el 20, pero pues como tienen una semana para hacerlo, entonces es desde el 20 hasta. En esas no, o sea, inclusive conmigo, yo no puedo apoyarles en esa. Así se gane o se pierda, pues eso ya dependerá más de cómo lo hagan o cómo lo desarrollen.
pero en esa, por ejemplo, yo no, de hecho yo no puedo modificar la calificación, así hubiese estado desde el principio. Si no la hubiese presentado, pues igual quedaría en Sí, cero. lo que pasa es que como son evaluaciones, entonces ellos se basan en que como lo que dice el profe, las carpetas están subidas, pues tocaba leer. Sí, Pero entonces, la de la semana pasada, la del compañero es así, no sé, tocaría que enviara el correo, pero la de esta sí tiene todavía la oportunidad porque se abrió el día de hoy, hasta el 27. Es lo que yo sí, estoy viendo aquí en va del 27 calificaciones. al 4, va del Y la 27 al 4. entrega, la primera entrega sí se empieza, tiene final el 3 de junio. Ajá, y esa la califico yo, por ejemplo. Exactamente. Esa la califico yo y estamos a tiempo, por eso estamos en esta reunión hoy. Esmeralda, ¿tú ibas a decirnos algo? Sí, profe, buenas noches para todos. Profe, Buenas gracias. noches. Casi que corroborando lo mismo de mi compañero que estaba hablando, Wilma. con relación a las evaluaciones, porque es que también nos llegó el correo de la tutora Nidia. principal, la que va sobre ti, la que Sí, va Nidia, sobre la ti, señora sobre Nidia. sobre las evaluaciones, no hay fecha. Ya estamos en un semestre, por lo menos los que vamos semestre avanzados, tenemos conocimiento que las fechas no se pueden correr, a menos a que haya una calamidad y para ello se eleve un caso, se cree un caso y los compañeros lo deban publicar o algo así internamente. Sobre el tema de el trabajo colaborativo que tenemos que presentar, a ese sí es el que nos corrieron una semana para la entrega que está destinada y que es la fecha que el profesor podría manipular, al igual que la jefe que está sobre usted. Pero sobre las evaluaciones, como lo explicó el compañero anterior, solo se ha presentado una, que fue la de la semana pasada, y Está cerrada, sí. esa ya se cerró y hoy a medianoche se abre la otra y se cierra el martes antes de medianoche, que todos los demás compañeros podemos presentarla. Pero sí es verdad, con relación al trabajo colaborativo, que ya incluso están las listas de los grupos asignados, ya pues tenemos tiempo para presentarlo debido a que entramos casi con dos semanas, porque esta sería la tercera semana para todos. O sea, el profe llegó a nosotros entrando a tercera semana, por eso. Antier. O sea, su merced entró antier, pero realmente para nosotros en el semestre Es ya la tercera semana. es la semana 3, exacto. Entonces Sí. estamos, hoy para nosotros es como si fuera la semana 3, estamos corrido 2 semanas, por ende, supongo yo que la jefe de ustedes nos correrán también a nosotros nuestro trabajo colaborativo, lo mismo, las mismas 2 semanas que llevamos en retroceso. Bueno, 2 semanas no. No, ella mencionó una ahí, pero pues obviamente uno tiempo, ya sí. sabe y ya sabe uno que debe presentar el trabajo. Sí, los grupos los armé yo, o sea, pues la plataforma, ingresé a la plataforma. No sé si Esteban nos vaya a decir algo o se le quedó la mano arriba. Ay, yo ya bajo la mía, profe, gracias. Sí, le quiero decir algo. Es que, Sí. o sea, los compañeros están diciendo el mismo correo que tengo yo, porque aquí dice la profesora Janet, y vamos a ver qué profesor es John, que es usted. No, pero ella lo hizo antes de que yo llegara, Esteban. Mucho antes, y en ese momento ella pues interactuó allí para que ustedes tuviesen la oportunidad de seguir haciendo las actividades. Aquí dice quiz, escenario 3, ¿cierto? Porque yo no he tocado No, este ese se módulo. movió. Yo dije, no voy a tocar este módulo porque hay una asesoría inicial de un profesor. Y me extraña como organización que es el poli tomar una decisión que ellos saben cuál es la metodología. Y si el profesor sale con otra metodología de trabajo, por eso yo no hice nada y tengo correos en cola, pues estaba notificando, mire, no hay una pronunciación de un tutor, ta. Pero no viendo este correo, pues pienso que está habilitado el quiz, ¿cierto? La actividad 3, pero todavía no está abierta, ¿no? Que justamente es la entrega 1, qué pena, es la entrega 1 la que corre en una semana, pero ¿sí? Las que se califican por defecto, esas ya están, o sea, eso no se puede hacer nada. Y en este momento solo se ha perdido es la primera, que son 50 puntos, pero ya ahorita hasta el martes tienes el plazo para presentar el quiz 3. Corrijo algo, no perdida porque la mayoría, de hecho muy poquitos fueron los que no la presentaron. Muchos, casi todos la presentaron. Bueno, o sea, entonces muy pocos fueron los que no la presentaron.
Entonces, profesor, en ese orden de día la puedo presentar, ¿cierto? No hay problema. No, me dijeron que ya no. Y Que ya no. esa fue mi pregunta. No, porque esa actividad ya cerró y cerró la semana anterior. Que ya no. Mañana Sí. les mando un correo si no me responden por eso. Claro, sí. Bueno, yo te invito a que no pelees, sino que soluciones. ¿Listo? Mira. Acuérdate que cuando uno pelea, encuentra respuesta en pelea. Pero cuando uno entra en solución, encuentra respuesta en solución. Esa es una necesidad de todos los humanos. Cuando nosotros somos... Tiene toda la razón, pero es que esto es plata que uno está pagando aquí. No, claro. Es tu plata. Ahora a mí no me está regalando nada. No, y eso nadie lo ha dicho. Pero si tú entras en confrontación por plata o por no plata, siempre vas a encontrar respuesta en confrontación. Esto simplemente es esto no es otra cosa que una recomendación de vida, Esteban. No es académico ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, claro, hazlo de una mejor manera o de la mejor manera posible y vas a encontrar solución de la mejor manera posible. Ahora, me dijeron que no porque pues como tus compañeros mismos lo convalidan, estaba abierto desde el inicio, la información estaba, la fecha estaba y tú pudiste ingresar y hacerla desde el inicio. Entonces se entiende que si no lo hiciste fue porque tomaste la decisión de no hacerlo. ¿Ves? Entonces ahí pues como que el reclamo se puede caer de peso. Dinos, Claudia. Era así, pues todo lo que han dicho, pero entonces quería como complementar que pues tener en cuenta que en cada semestre por lo general a veces sucede eso, que con una materia, digamos, el profesor o el tutor lo asignan tarde y pues no es culpa del tutor, pero pues también tener claro que esto es un aprendizaje autónomo y el material está totalmente, hasta el escenario 8 lo pueden encontrar habilitado, entonces, sí. O sea, no sé, pues digo que el compañero pues debería tomarse las cosas con más tranquilidad y pues el material estaba ahí. Entonces no es como esperar a que le digan qué hay que hacer, sino en lo posible pues hacer lo que se pueda con lo que se tiene y ya está. Claro. Lo que pasa es que sí se puede hacer el ejercicio de llamarlos y preguntarles y ahí te digan, mire, le vamos a ayudar. Lo que pasa es que si lo haces en un tono agresivo, pues es posible que más fácil cierren puertas a que las abran. Pero si yo entro de una manera mucho más agradable, miren, tuve un inconveniente, qué sé yo, no pude y necesito recuperar esa nota, es posible que me ayuden. Entonces es seguro, es posible o tiene mayor probabilidad que alguien diga, sí, de verdad te podemos ayudar. Es simplemente, pero para todos, ¿no? Uno sí. Si anda por ahí peleando con todo el mundo pelea con uno. Pero si uno anda por ahí saludando a todo el mundo, pues todo el mundo te saluda. Ese es como el concepto de vida, ¿vale? Bueno, entonces iniciamos. Yo creo que ya quedó suficientemente explicado. De todos modos, Esteban, es tu derecho. Tú puedes obviamente escribir y preguntarles. Ya verás cómo lo haces, pero lo puedes hacer porque es tu derecho. Y como tú dices, la plata no te la regalan. Entonces ahí tienes toda tu posibilidad de hacerlo, ¿vale? Listo, profe, mil gracias, muy amable. Con mucho gusto. De todos modos, Esteban, de aquí en adelante ya cuentas conmigo, ¿vale? Y entonces, para todos, vuelvo y repito, porfa, yo soy en lo que yo puedo, porque no todas las actividades que están hacia adelante las califico yo y ustedes ya lo saben. Hay unas que son autocalificadas y ustedes las deben presentar sin que yo les tenga que decir que lo hagan. Ya saben que son esas. Y las otras que las deben presentar, que son las que yo califico, pues igual hay que presentarlas en su momento. Pero si tuviesen problemas, miren, si para esas actividades que yo sí puedo calificar, que debo calificar, si ustedes tuviesen problemas porque se me fue el internet, porque me dio una gripa, porque me pusieron a trabajar el doble, porque 50,000 porqués. No se preocupen ni me ponen por favor un correíto, me ponen un chat o me lo ponen en anuncios. Profe, tengo este inconveniente. ¿Qué hacemos? Seguro encontramos la forma de solucionarlo, ¿vale? Para que porfa no se me vayan a estresar, no se me van a complicar, no se vayan a azarar. Siempre vamos a encontrar la forma de solucionarlo. ¿Listo? ¿Eso queda entendido? Entendido, profe, gracias. Vale, Claudia. Sí, señor, profe, gracias. Gracias, Esmeralda, muy amable. Gracias, Janet. Wilmar dice sí, bien, gracias. Ha enviado una imagen, muchas gracias. Mire, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Te pasaste para la segunda sala, Wilmer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ayudamos, apoyamos y acompañamos. No somos la verdad absoluta, no somos los únicos dueños del conocimiento. Mónica, ¿cómo estás?
No somos los únicos del conocimiento, el conocimiento lo vamos a construir entre todos. Y entonces, en ese caso, como son las cosas, yo voy a aprender más de ustedes que ustedes de mí. ¿Listo? Vamos a aprender más entre todos y yo entre eso voy a aprender bastante de ustedes y seguramente alguna cosita entre todo lo que construyamos va a ser muy productiva. Por eso los invito a lo siguiente. Nosotros siempre que vamos a tener reunión, como ustedes ya saben, esto queda grabado y luego lo pueden volver a ver porque yo lo voy a colgar. Pero yo aparte de eso siempre traigo algún apoyo como unas diapositivas o algo, hacen parte de la formación. Y como no están en ningún material, yo las voy a dejar al ladito. Todavía no sé cómo hacerlo, pero voy a averiguarlo. Mañana seguramente ya lo van a encontrar, permitiéndolo Dios. Allí donde dejo el link de la grabación también va a quedar las diapositivas que les voy a mostrar hoy. ¿Listo? Para que también las descarguen. El que quiera las descarga para que las repase, las mire, porque tienen información diferente, muy diferente a lo que teníamos, a lo que tenemos allá en las lecturas y demás. Es un complemento. Y lo que yo voy a hablar realmente es totalmente ajeno a lo que está en las lecturas. O sea, como tema es lo mismo, pero como información es diferente. ¿Listo? Para que porfa no se confíen, no dejen de entrar a la formación, a estas charlas, porque no, él nos va a decir lo que está ahí. No, yo les voy a dar otras herramientas. ¿Listo? Y si es así, entonces ustedes me lo permiten, yo voy a presentarle las diapositivas, pero antes quiero escuchar a 2 o a 3 personas de ustedes que me digan de qué parte se conectan. Por ejemplo, los que más han interactuado, Meralda, por ejemplo, Claudia, Esteban, por allá está, se nos fue para la otra sala, Wilmar, Mónica, ¿sí? También. Mónica, claro. Qué pena, es que como se me mueve la pantalla, y entonces me había sido también para la otra sala. Mónica, y aquí acaba de llegar de la otra. ¿Listo? Bueno, no, digamos, vamos a hacerlo todos. Ahí rapidito. Empecemos así. ¿Quién quiere iniciar? Yo, profe, los estoy acompañando desde la hermosa ciudad de Armenia, Quindío. Por acá, bienvenidos. Uy, gracias. El frío de Armenia, el café caliente, las faldas por caminar, es lo más. No, ya el clima cambió, ya es que estilo valle, ya el calor es insoportable. No me diga. Yo estoy en Palmira Valle para todos ustedes, ¿no? Cuando quieran venir a Palmira, con mucho gusto, les doy chontaduro que no les gusta. Qué rico, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más? Profe, compañeros, mi nombre es Esmeralda Manrique, vivo en la ciudad de Bogotá, está haciendo mucho frío. ¿Pero dónde suena paisa? Un poco por el apellido Manrique, es paisa y tengo familiares casi que en toda la región, entonces tengo varios familiares en Cali y también en Armenia, bueno, en diferentes lugares. La carrera que estoy cursando es Contaduría Pública. Ah, qué bien, qué bien. ¿Quién más? Buenas noches. Claudia, yo me encuentro ahora en La Vega, Cundinamarca, a una horita pasada de Bogotá. Soy de Bogotá y estoy cursando ingeniería de software. Oh, qué bien. ¿Desarrollo y demás? Sí, señor. Qué bien. Esteban, dinos, Esteban. Yo, acá la señal sí es mala, en la Alta Guajira. Trabajo acá en una subestación eléctrica y soy entrenador para trabajo en altura y soy el rescatista de la empresa. Oh, o sea que la vida de muchos depende de la tuya. Qué bien, Esteban, hombre, muy bonita labor, muy bonita labor. Eso de trabajo en alturas, créeme que a mí me da miedo, ¿viste? Yo miro para abajo y me mareo, hermano. Sí, soy el rescatista y también en espacio confinado también soy rescatista también. Ah, madre. 2 cosas que a mí no me gustan. Ni la altura, ni meterme a un hueco donde no pueda salir. No, lo respeto, mijo, lo respeto. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Janet y luego Gina, ¿vale? Vale, gracias. Mi nombre es Alexandra Ramírez y desde la ciudad de Manizales me estoy conectando y vivo en Manizales hace aproximadamente 8 años, pero soy de la ciudad de Bogotá.
Se nota, todavía no has cogido el paisa. No, para nada, es terrible porque a toda hora aquí me dicen, ¿usted dónde es? Y nada que cojo, nada que cojo el paisa. Y estoy estudiando contaduría pública. Aprovecho este espacio y pues me quisiera de pronto confirmarle al compañero Esteban que únicamente le hace falta presentar la primera evaluación. Sí, para que no la se actividad preocupe. que cerró ya del todo. Exacto, solamente una. No son dos las que te hacen falta presentar, sino únicamente es una. No, pero hay que presentar la que está en este momento activa, ¿no? Sí, ya tenemos activo el quiz, pero ese pues todavía lo tenemos abierto, solamente es una por la que debes presentar el caso. Si no la presenta, pues serían dos. Exacto. Gracias. Sí, porque ya está para cerrar. Gracias a ti, Janet. Dinos, Gina. Hola, buenas noches. Luego Wilmar. Dale, Gina, gracias. Buenas noches. Es que tengo como la señal está un poco mala por acá también. Estoy en la ciudad de Quibdó, Chocó. Soy de Turbo, Antioquia. 12 años viví en Medellín, pero actualmente, ya hace 2 meses, aquí. ¿Hace 2 meses estás en Quibdó? Sí, hace 2 meses estoy en Quito, pues por temas laborales. Estoy haciendo la carrera de seguridad y salud en el trabajo y voy en el segundo semestre. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Carrera con mucha proyección ahora porque todas las empresas por obligación lo necesitan. Por obligación. Antes era una cosa que no era tan bien vista, pero ya es una obligación. Y ojo que esa carrera va a tener una ampliación muy interesante. Wilmar, ¿nos ayudas, Sí. por favor? Buenas noches. Yo hablo. Tú nos puedes regalar 5 pesitos de volumen, ¿sí? Buenas noches. ¿Ahí? Bueno, sí, ahí está mejor. Yo estoy en la ciudad de Bogotá. Soy tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo y estudio en este momento psicología. O sea que vas para talento humano que te la pelas. Eso dicen. Sí, esa mezcla es talento humano, hermano. Vea, le cuento una cosa, viejo. Talento humano de los chicharrones malucos de comer. Eso tiene, si te gustan los problemas, bienvenido a talento humano. Bueno. No, pero mentiras que es una bella labor. Bueno, Sí, ¿alguien más o iniciamos? ¿Quién nos falta? Por acá nos falta Jennifer, que no nos ha hablado, no le conocemos la voz. Lady y Daniela. Bueno, esperemos pues que se animen en un ratico más. Bueno, entonces vamos a iniciar el proceso. Nos demoramos, ya son las 9, tenemos solamente una horita para hacer lo que tenemos que hacer con el conversatorio además. Entonces si ustedes me lo permiten, yo voy a corroborar. Yo ya estoy grabando, sí. ¿Yo estoy grabando? Sí. Hace rato pusimos a grabar, ¿verdad? Ah, sí, ahí está el rojo. Muy bien. Entonces voy a compartir aquí, voy a compartir con ustedes la pantalla y voy a compartir estas diapositivas. Resulta de que ahorita, ¿ya la están viendo? Sí, profe, ya se ven. Bueno, ahorita la puse en grande, en el que acaba de terminar la puse en grande y eso se quedó quieto y no avanzaba y como 3 o 4 veces intentando, a lo último, porque ya tengo bastante experiencia en esto, a veces Teams hace eso. Entonces lo voy a dejar en chiquito, ustedes ven ahí las otras, pero no se preocupen, yo ya les voy a mostrar una por una y lo dejamos ahí en chiquito y me perdonan esa grosería de que no lo haga pues en gran presentación y lo demás. Y así nos evitamos un problema de que esta vaina se quede parada, ¿les parece? Bueno, entonces vamos a iniciar. Varias cositas quiero antes de iniciar y me gusta que ustedes intervengan, pregunten, aporten, compartan, porque así todos aprendemos, ¿listo? En el momento que sea, lo que estamos hablando, va. Es como la mejor metodología, me parece muy interesante. Entonces, miren, ustedes ven aquí, la primera diapositiva se llama cultura ambiental, que es el tema, el curso, el módulo que estamos desarrollando. Esto pertenece al segundo bloque, es teórico virtual, se llama cultura ambiental. Ustedes son el grupo B14, ahí solamente aparece el B porque tengo el 13, el 14, el 15, el 16 y tengo otras cosas más. Entonces ahí lo dejo pues para el B porque es lo mismo para los 4 que tienen que ver con la misma cultura ambiental. 2025, que es el año, mi nombre es John Jairo Muñoz Gaviria y estoy pues obviamente para servirles, para acompañarlos y apoyarlos en todo este proceso.
Ahí cambiamos la diapositiva. ¿Vieron que la cambié? Sí, Sí, profe. señor. Muy bien. La presentación personal, que ya la hicimos. Ustedes fueron muy amables al compartirme sus nombres, de dónde están, inclusive las carreras y demás, y ya hablamos de cositas. Entonces, la presentación personal ya la abordamos. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar de tres temas muy importantes y vamos a hacer la discusión grupal. Estos temas son los temas que están dentro del módulo. No, todavía, Daniela pregunta que si he enviado el archivo, todavía no lo he enviado, Daniel. Yo sé que lo puedo enviar aquí por el chat y demás, pero no me gusta hacerlo por allí porque cuando entre alguien a la grabación no puede descargar el archivo. ¿Ves? Cuando uno entra a las grabaciones, los archivos no los puede descargar. O bueno, yo no sé si aquí esté esa restricción. En otros lados sí aparece. Es posible que aquí no. Por eso lo voy a cargar allá en anuncios para que lo puedan descargar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros vamos a hablar hoy de tres cosas. Desarrollo sostenible y una cosa que se llama la economía azul. Pero realmente voy a hacer una explicación un poquito más amplia y de qué cosa es la economía azul. Para eso vamos a hablar de la economía de colores. Y yo no soy tan tradicional en el tema de hablar sobre la explicación sencilla del tipo Wikipedia. La economía de colores es la economía que se mueve. No, no soy eso. Me gusta más entender el trasfondo. Ya entenderán por qué me gusta tanto estudiar. Me gusta más entender el trasfondo y yo siempre explico el trasfondo de todo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de cosas cuando están acá, arriba, cuando ya se están finalizando, son muy actuales, pero no sabemos de todo lo que ha pasado, que ha hecho que eso sea actual, por ejemplo. Y entonces, claro que no lo vamos a entender bien, es mi forma de ver si no entendemos el trasfondo. ¿Desde dónde sale? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué cosas lo han modificado? ¿Qué cosas lo produjeron? ¿Qué cosas lo mueven hacia un lado o hacia otro? Para entender por qué se encuentra donde está y para entender por qué está como está. Y entonces eso nos abre un panorama impresionante. Me gusta más hacerlo de esa manera, por eso vamos a hablar un poquito y van a ver que yo hablo de unos temas que seguramente no están esperando que hable, pero es necesario para entenderlo. Y esto nos va a dar el pie para hablar de la educación ambiental y los valores, que viene de la mano de, obviamente, la economía. Y con esto vamos a hablar exactamente de por qué es necesario, no de qué es la huella ambiental y las energías renovables, no, de por qué es necesario hablar hoy, pero hablar con fundamento de la huella ambiental y de cómo esa huella ambiental se puede, o bien sea disminuir, porque no se puede acabar, eso nunca va a suceder, se puede disminuir o se puede reemplazar por una que sea no tan agresiva, ¿sí? Y entonces aparecen las energías renovables. Eso es un mito que nos dicen, es que si pasamos todo energías renovables, entonces el planeta ya se va a descontaminar. De hecho, no. De hecho, hay un modelo que se está usando ahorita muy fuertemente y es volvernos eléctricos, y lo eléctrico tiene un problema mucho más grande de contaminación. Es mucho más grande que lo que está sucediendo ahorita. Igual de peligroso, pero es mucho más efectivo y más rápido. Es más dañino. Y luego vamos a hacer la discusión global, ya con todo, la discusión grupal, teniendo toda esta información. Entonces, para eso vamos a empezar aquí. Desarrollo sostenible y economía azul. Para hablar del desarrollo sostenible y la economía azul, nosotros vamos a hablar de la historia. Porque no podemos hablar de construir un futuro sostenible si no sabemos de dónde viene ese posible futuro. No podemos entender qué es eso. Aquí viene una cosa que dice equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. ¿Cómo hacemos un equilibrio sin entender qué cosa es lo que lo equilibra? Por eso yo les quiero hablar de dos cosas que ustedes me permitan y se llama la gestión económica o el concepto de economía y la economía de colores. Y para eso les voy a explicar de dónde viene lo primero, lo segundo y por qué aterrizamos en la economía ambiental. Entonces, miren, yo sé que ustedes ya saben muchos porque están ya grandecitos en semestres muy grandes y seguramente ya han tenido otras formaciones y otras carreras además. Entonces, nosotros conocemos a un señor que se llamó Adam Smith y a David Ricardo. Estos dos señores muy viejos teoristas, ambos de economía.
propusieron un concepto económico, un modelo económico que cambió el mundo. Pero la economía ya existía cuando ellos llegaron a cambiar ese concepto. Claro que sí, porque existe, obviamente, la misma frase lo dice, a cambiar, no a crear, a cambiar. Entonces, mire, hace mucho tiempo, pues el hombre, ustedes ya saben que nosotros venimos de, bueno, teoría darwiniana, nosotros venimos de una evolución y éramos ciertos tipos de animales y luego nos convertimos en el Homo sapiens y luego en el sapiens sapiens y luego en el humano cultural y bueno, y venimos en esa evolución permanente, luego cambiamos al humano social y luego nos desarrollamos un poquito más y nos convertimos en las grandes ciudades. Nosotros, cuando éramos menos personas o cuando este mundo tenía menos gente, no quiere decir que no existía el abuso de la naturaleza. No quiere decir que no hubiese ese uso de esos materiales orgánicos o materiales no renovables, sino que como eran tan poquitas personas, el mundo no resentía tan fuerte que alguien tumbara un árbol para convertirlo en leña, porque era un árbol entre millones de árboles. ¿Sí? Y tampoco resentía que alguien sacara un pescado del tamaño que fuera de un río para comérselo, porque era un pescado entre miles, millones de pescados. Y tampoco resentía que alguien prendiera, por ejemplo, ese arbolito que tumbó, esa leña que se encontró seca, que lo prendiera y que eso botara humo al aire, porque era una cosita muy pequeña en un ambiente muy limpio y como habían tantos árboles, rápidamente podían purificar ese humo, esa contaminación y la volvían a convertir en aire limpio. Las personas vivían en esos tiempos de manera muy sencilla. No existía industrialización, no existía comercialización. El hombre era cazador, luego se convirtió en hombre social, pero cuando se convirtió en hombre social empezó a suceder algo y es que empezó a cambiar la forma de vida del hombre. El ser humano empezó a convertirse en un ser consumidor que desarrollaba ciertas necesidades o que no desarrollaba, sino que además de desarrollarlas, las satisfacía a partir de cosas que encontraba fuera de él. Entonces empezamos a encontrar cosas como necesidades que se suministraban, o bien sea por otra persona, o bien sea yéndolas a buscar a la naturaleza. Y empieza ese concepto o empieza esta situación de todo de afuera para mí. Y ustedes ya lo leyeron en los textos y aparece por allá pues este concepto muy arraigado hoy, donde nosotros somos el centro de la naturaleza. Ya estamos entendiendo de que no lo somos, pero aparece ahí el concepto de que el hombre se convierte en el centro de la naturaleza y todo lo que el mundo está y tiene, pues no es del mundo, es del hombre. Y uno dice, ah, carajo. Los humanos empiezan a vivir en comunidades, aparecen los feudos, los reyes y demás, y empiezan a explotar la tierra, porque en ese tiempo la riqueza, explicada por Adam Smith, la riqueza era la acumulación. ¿Qué es la acumulación? Tenemos más cosas, pero como tenemos más cosas, queremos tener más. Hoy todavía se ve eso. Los muy millonarios quieren tener más plata. No se la pueden llevar en la tumba, pero quieren tener más plata. Los que tienen poder quieren tener más poder. El hombre tiene una naturaleza depredadora y acumulativa. Eso es una condición natural. Y ustedes, a Wilmar, que está estudiando psicología, seguramente me va a decir, profe, tiene algo de razón en esto, en esto, en esto. Si me equivoco, me corriges, Wilmar, por favor. Me vas a ayudar ahí el psicólogo. Bueno, y los que estén estudiando psicología. El ser humano tiene esa condición. Nosotros somos más consumistas y no tenemos esa precaución de ser ese ente social que existió en un momento cuando existió una sociedad comunista en donde las personas solamente consumían lo que necesitaban y lo demás lo dejaban allí, ahí en la naturaleza para que se volviera a crear. Y había cierto cuidado, no se sacaban los peces chiquitos, sino los peces grandes, no se tumbaba un árbol si no había necesidad y la fruta no se cogía verde si no había necesidad, si se comía madura, se cazaba un animal y hasta que ese animal no se acababa, no se cazaba otro, por ejemplo, y la piel la convertían en vestido. Pero además... Sí, dime, Mónica. Que no, aquí que hay más conciencia, profe, con el tiempo se ha evolucionado y hay más conciencia de cuidar cada cosa de la naturaleza. Pero hoy que estamos hablando de esto, porque
lo que te voy a mostrar es Sí, que la pero conciencia desapareció, que la conciencia como tal desapareció. Y hoy, por necesidad, tenemos que volverla a tener. Entonces, mire, el ser humano vivía, estoy hablando del tiempo de los reinatos, los reyes eran los dueños de la tierra. Las personas, los vasallos, vivían en esa tierra, entonces el rey le decía, viva en mi tierra, la tierra es mía, yo soy el dueño, viva en la tierra y usted va a producir, yo lo dejo producir la tierra y el 80% de esa producción usted me la tiene que entregar porque yo soy el dueño de la tierra. Y usted con ese otro 20% va a vivir. La gente, claro, obviamente no había más que hacer, trabajó, pero se fueron cansando. Y en algún momento, yo estoy contando una historia que es larguísima en poquito tiempo. En algún momento las personas empezaron a cansarse y se fueron. No, pues si este rey me pide todo eso, se fueron a sitios donde no hubiesen reyes, por ejemplo. O sea, baldíos donde el poder de este señor o de otro señor, porque si no el de enseguida y si no el de allá, entonces no hubiese. Se fueron conglomerando en espacios donde supuestamente no había ley o no había orden. Esos espacios con el tiempo se convirtieron en ciudades. Aparece una condición allí. Cuando las ciudades empiezan, cuando las personas empiezan a sentar allí juntas, que no tienen tierra, que no pueden producir, tienen que sobrevivir y aparece una nueva cosa que se llama trabajo. Eso lo explicó muy bien en su libro El Capital, el señor Karl Marx, aunque obviamente desde un enfoque muy socialista, pero lo explicó muy bien. El trabajo era la fuente de vida. Anteriormente el trabajo también era la fuente de vida, pero era mi trabajo para ese señor y lo que sobraba me lo daba. Ahora aparece el trabajo para mí. Yo voy, trabajo allá y lo que yo produzco es para mí. Entonces aparecen cosas como yo me voy a trabajar, pero en mi casa necesitan cosas. Y entonces empezamos con el trabajo a suplir esas necesidades. Entonces, pues como yo no tengo tierra, no tengo leña para cortar, entonces me voy a cortar leña allá donde nadie es el dueño, y todas las casas que están alrededor de la mía o cerca de la mía necesitan leña para producir la comida. Entonces aparece la función del leñador. Yo corto leña, vendo leña, y con la leña que vendo suplo las otras necesidades. Llevo leña para mi casa, pero suplo las otras necesidades. Compro arroz, o compro carne, o compro sal. ¿Ven? Y compro ropa, por ejemplo. Mientras que el otro cazaba, y con la carne que cazaba, compraba la leña, compraba la ropa y compraba la sal. Y el que iba sacaba sal, entonces con esa sal compraba ropa, compraba carne, compraba leña y se quedaba con la sal. ¿Se entiende el concepto? Es sencillo. La gente empezó a cansarse y empezó a irse a estos sitios donde había gente que se agrupaba y las ciudades fueron creciendo. Dime, Esmeralda. Profe, es que quisiera hacer o una pregunta más bien. Sí. Es así, yo la hice casualmente hace poquito a un familiar mío y me preguntaba cómo nacieron los apellidos o cómo nacieron los nombres de las ciudades o cómo nacieron esto. Entonces, alguien me explicaba, me decía, hablando de lo que el profesor está hablando precisamente, cómo nacieron los apellidos que hoy en día tenemos, es por decir algo. Las actividades. Sí, exacto, entonces era el señor que cultivaba flores, entonces los de apellido Flores. Exacto, los de maderas, entonces los Moreno, carpintero, sí, exacto, entonces de pronto son preguntas que de pronto uno no suele hacerse porque uno tiene su naturaleza de que hoy en día ya la cultura está subdesarrollada, pero ¿cómo nació el nombre de las cosas o cómo nació el nombre como de eso, de los apellidos? O por qué el zapato es zapato y no puede llamarse, por decir algo, la cobija. Sí. Cosas así. Eso se llama epistemología, Esmeralda. Eso es epistemología. La epistemología te explica por qué cada cosa se llama y es lo que es y se llama como se llama. La epistemología entonces, la epistemología de los apellidos, la epistemología de la ciudad, la epistemología de la carrera, la epistemología ahí se da uno cuenta de por qué cada cosa es lo que es y sirve para lo que sirve por la epistemología, que no es otra cosa que entender el uso de. ¿Sí? Eso realmente es la epistemología. Y está muy bien tu intervención. Gracias. Miren, ahora, nosotros
cuando empezamos a crecer socialmente, empezamos a tener más necesidades. ¿Qué pasa cuando la gente se asienta en un espacio? Pues los arbolitos, el leñador va y corta los primeros arbolitos que tiene al lado de su casa, pero como ya necesita venderle a los vecinos, va y corta a los que están más cerca, pero al otro día ya no hay más, porque eso no crece de una noche para otra, ¿no? Entonces tiene que cortar los demás afuerita, y sigue cortando. Y ya ahí no hay un leñador, sino 2 o 3, porque la ciudad ya es más grande. Y como la ciudad ya, como la ciudad va creciendo, porque no hay árboles, hay gente que se puede asentar allí, y entonces sigue creciendo, y ya hay que ir a traer más árboles, más cantidad y de más lejos. Entonces esto generó un concepto de deforestación. Ahora, esa deforestación en ese tiempo no se veía como deforestación, era una necesidad. Y como había tantos árboles, se decía que no era tan importante. Resulta que es que hoy ese modelo pues es diferente, porque hoy ya no hay árboles para talar. La mayoría se han talado y no dejamos crecer los que existen. Y existen otra serie de cosas que los árboles ya no son tan árboles como eran antes. Entonces, miren, de esa misma manera se empezó a comerciar y apareció, pues, obviamente, el comercio. Primero era trueque. Yo te cambio carne por sal y yo te cambio una mesa por carne y por sal. Entonces no se necesitaban recursos económicos. Pero aparece una necesidad luego, porque se encuentra que hay una cosa más fácil de cargar que se llamaba oro. Y el oro era apreciado para todo el mundo, porque empezó a sentirse, pues, obviamente, la necesidad de poder tener esa distinción, ese derecho a poseer algo que los demás no poseían fácilmente. Y entonces el oro representaba toda esa ostentación. Entonces aquellos que eran mineros, pues venían con oro, y con muy poquito oro compraban unas grandes cantidades. La gente empezó a ver eso, y empezó a aparecer esa que luego fue llamada por acá en 1930 la fiebre del oro. Apareció en Estados Unidos, pero igual en Inglaterra e igual en Europa. Acá en Sudamérica apareció primero, en 1800 y pico. Acuérdense que por eso llegaron acá los españoles. O sea, llegaron, encontraron oro y llegaron una cantidad de españoles impresionantes después de eso. Pero, ¿qué pasa con ese concepto del oro? El oro y la plata representaban valor. Entonces, como representaba valor, cada vez se necesitaba más. ¿Qué sucedió a través de eso? La gente iba a buscar más oro en las minas, a buscar más oro en los ríos, a buscar más plata en las minas, y aparece un concepto de contaminación ambiental. Aparecen los primeros conceptos, que eran muy sencillos, que hoy se consideran ancestrales y que no se consideran tan contaminantes, porque era la forma antigua de hacerlo, porque es tradicional y porque no usaba químicos, no usaba explosivos, y era una extracción muy poca, muy sencilla, pero aparece allá, no aparece acá, aparece allá. La tala aparece allá, la extracción de minerales aparece allá y de materiales aparece allá. Con el tiempo la gente empieza a entender de que el oro vale mucho más, entonces empieza a convertirse en una función más interesante que ir a talar árboles, que además ya hay que ir más lejos, y que además vale más el oro, hay que trabajar un poquito más, pero entonces empiezan a aparecer una serie de cosas que hacen que sea más fácil y más sencillo. Por ejemplo, cuando aparece la industrialización, por allá por los tiempos de 1700, que aparece la industrialización, aparecen las primeras máquinas de vapor que trabajaban, ojo que esas máquinas trabajaban era con leña, entonces generó una devastación impresionante en las maderas para producir el calor que condensaba el agua, que producía el vapor que impulsaba la máquina. Y la máquina necesitaba una gran cantidad de carbón, y la carbón, acuérdense que es leña quemada, que produce humo, que produce contaminantes, que se convierte en un almacén, cada leño de carbón se convierte en un almacenador de temperatura, y resiste más que la misma madera por el proceso que ya pasó químico, orgánico, claro. Se convierte en un producto mucho más fácil de manejar, pero también que produce mucha más temperatura y más rápido. Entonces, por eso alimentaba las máquinas, pero eso generó mayor devastación ambiental. Aparecen máquinas que ya pueden extraer la tierra más rápido, más fácil y en más cantidad. Entonces aparece la extracción mecánica. No solamente eso, ya viendo más gente, ya viendo más oro, ya viendo más comunicaciones, la gente también es mucho más opulenta, entonces necesita más ropa, necesita más tela, necesita más comida, necesita más camas, necesita más espacios, necesita más casas, y todo ese proceso genera
una industrialización que hace crecer a los países, pero todo esto gasta recursos naturales. Las casas eran de madera, los ferrocarriles y demás eran de metal que viene de la mina, y los procesos para moverlos eran obviamente orgánicos. Como eso era lo normal y era el concepto natural, no se preocupó el ser humano por esa contaminación. Quiere decir eso que nuestra contaminación realmente no es nueva, es vieja, y esto viene arraigado en nuestro ADN. Lo conocemos de esa manera, así nacimos, así crecimos, y tal vez así muramos algunos. Dentro de ese concepto, luego la industrialización cambia, ¿sí? Se convierte en una industrialización un poquito más importante y aparecen estas grandes economías. Acuérdense ustedes que la primera economía del mundo fue China. Fue la primera potencia que perdió el liderato con Inglaterra, cuando Inglaterra y básicamente Holanda y los demás llevaron opio. Aparecen los primeros grandes cultivos de productos opiáceos y aparece el opio, y con ese concepto envenenan a la mayor parte de China, de tal manera que inclusive el emperador de ese momento genera una ley y dice que a todo aquel que encuentre drogado con opio lo fusilará o lo decapitará. Y entonces, bajo esa condición, obviamente esto fue un proceso de muchos años, China dejó de ser el país más consumidor de opio del mundo. No lo era, era la potencia, pero en estos países europeos, para poderle quitar ese liderato a China y poder comerciar con ellos a muy bajo costo, lo que hacen es que los convierten en adictos al opio y China deja de ser tan productivo como lo era. ¿Esto por qué? Porque esto genera un proceso nuevo de cambio, de transformación. Llega el concepto europeo a China y al resto del mundo y dice, aquí hay que producir en masa. No vamos a producir mano de obra por persona para consumo personal o consumo individual o consumo de la aldea. Vamos a producir en masa. Luego, con el tiempo, estoy pasando una historia muy larga, muy rápido. Con el tiempo, aparece la industrialización fuerte que aparece en Norteamérica. Norteamérica fue uno de los impulsadores muy fuertes de la industrialización base. Ya sabemos, máquina de vapor, pero aparecen otras cosas como ya en tiempos muy nuevos aparece el señor Rockefeller investigando sobre el concepto de cómo se producen vehículos y demás, cómo se transportan las personas y entonces fabrican las carreteras. Y es por eso que la familia Rockefeller en Estados Unidos tiene mucho peso. Puso presidentes por muchos años y todavía creo que lo sigue haciendo. Ellos, en ese afán de investigar, se dan cuenta de que hay una cosa negra que se llama petróleo. Y ese petróleo, después de muchos destilados, ellos empezaron fue produciendo los neumáticos para los carros. Y una vaina que botaban un líquido amarillo transparentoso, esa vaina era súper peligrosa porque se incendiaba con nada, la gasolina. Y luego dijeron, mega, ¿y por qué esta vaina se prende? Esto es un combustible, es una vaina que genera mucho calor, genera mucha fuerza. Entonces apareció por allá uno de los tantos científicos y dijo, venga, con eso podemos hacer algo. Y luego, con el tiempo, claro está, aparece el motor a gasolina. ¿Qué hace el motor a gasolina? Coge la gasolina y la quema, y entonces aparece obviamente la segunda revolución industrial del mundo y aparecen los vehículos. Al aparecer los vehículos, que además el primer vehículo no fue norteamericano, el primer vehículo fue, a ver, si no estoy mal, fue alemán con Mercedes-Benz, me parece que sí. Me perdonan esa, pero sí sé que fue Mercedes-Benz, Mercedes y Benz, que eran dos familias. Ellos fabricaron el primer vehículo, movido pues por gasolina. Cuando ellos hacen eso, aparece el consumo mundial de los vehículos y empieza a quemarse el petróleo. Se convierte el petróleo en una fuente de energía mundial. Los europeos empiezan a consumir petróleo, Norteamérica empieza a consumir petróleo, el resto del mundo empieza a consumir petróleo, pero los árabes, esas comunidades árabes, no les importaba, ellos andaban en camello y el petróleo era una vaina negra que salía del piso y que contaminaba el suelo, pero como ahí no sembraban nada, entonces no importaba. Norteamérica les enseña a los árabes para qué es el petróleo y cómo lo convierten en gasolina, cauchos, polímeros, plásticos, ropa y muchas cosas más. Y es allí donde la comunidad árabe se convierte en ese gran monumento económico que es hoy. ¿Sí?
esa gran condición económica que es hoy la comunidad árabe. Resulta de que después de eso, en la contaminación aparece la industrialización, el nuevo modelo de industrialización y aparece la energía, además antes de eso la energía, y aparece el nuevo modelo de producción. Al aparecer ese nuevo modelo de producción, ya se fabrican máquinas técnicas, máquinas electrónicas, máquinas eléctricas que no funcionan con vapor, porque el vapor, pues obviamente tenía su fuerza física, su fuerza limitada, y aparecen motores mucho más efectivos, que contaminan más, pero necesarios para aumentar producción. Y aparecen tecnificaciones que normalmente aparecen en Inglaterra y en Estados Unidos y que aparecen luego en Europa. Nosotros, por ejemplo, todavía no estamos tan tecnificados como ellos, por eso nos llaman países del tercer mundo, por eso nos llaman países atrasados, por eso nos dicen que nosotros somos un país en vía de desarrollo, porque nosotros en muchos de esos casos todavía éramos simples indígenas que conseguían leña para ir a cocinar en la casa y cazaban el venado para comer. Todavía a nosotros el vapor no nos interesó en su momento, la energía nos llegó tarde, el internet nos llegó tarde, todo nos llega tarde. Porque pues obviamente no somos productores de tecnología. Seguimos siendo no productores de tecnología. Cuando los modelos cambian, entra la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, el modelo del mundo cambia porque acuérdense que Inglaterra le quitó el poder a China, se convirtió en el poder del mundo, pero en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra está perdiendo contra Alemania, Estados Unidos viene y apoya a Inglaterra. Le ayuda a ganar, Inglaterra le entrega el poder a Estados Unidos y se convierte en la potencia del mundo. Siendo la potencia del mundo, Estados Unidos desarrolla una gran tecnología que fue desarrollada dentro de la guerra, dentro del concepto de la guerra, y se convierte en la potencia económica del mundo por tecnología y por economía. En ese momento, no importaba tanto que tanto se destruyera la naturaleza o el medio ambiente. No importaba porque era necesario para el crecimiento. Esto se los estoy explicando por qué. Porque hoy Estados Unidos es el país que más se opone al cambio de la tecnología y al proceso de la renovación de modelo. El mundo entero, Europa, que es una moneda mucho más fuerte que Estados Unidos, el euro es mucho más fuerte y además está unida, no está basada en el concepto económico que está basado en Estados Unidos. Y esto se lo voy a explicar así. ¿Se acuerdan ustedes que en mucho tiempo, hace no muy poco, de pronto no sé si alguno de ustedes tenga la edad que yo tengo, o muy cerca, alcanzó a ver billetes que decían pesos oro, 5,000 pesos oro, 2,000 pesos oro, 10,000 pesos oro? Si miran un billete de hoy ya no dice eso. ¿Y eso qué tiene que ver con todo este concepto? Hace un tiempo, Estados Unidos obviamente tenía el dólar y todas las monedas del mundo estaban basadas en oro, porque se acuerdan que el oro era la manera de comerciar. Con el oro se pagaba, con el oro se compraba. Entonces la gente apareció y yo creo que ustedes saben de dónde aparece el billete, el papel moneda, porque así se llama papel moneda. Y aparece el término banco. La banca, el término banco aparece de la banca. En Europa aparecen los primeros banqueros. ¿Qué son los banqueros? Son unos señores que están en una ciudad, de estas ciudades, estoy hablando de las ciudades muy viejas, en donde la gente caminaba a pie o en caballo y se iba de una ciudad a otra para poder comerciar. ¿Y qué llevaban para poder comerciar? Llevaban oro, mineral precioso, oro, o llevaban plata. Y aparecían los ladrones, los asaltantes, los atracadores, porque esos son diferentes, y le robaban el oro. Entonces a unos tantos se les ocurrió decir en una ciudad de X, venga, usted va para esa ciudad, ojo, ese camino es muy lleno de ladrones. Entonces hagamos una cosa, usted sabe quién soy yo, ¿cierto? El término viejo, usted sabe quién soy yo. Yo soy XY de este pueblo, pregunte por mí para quien quiera, y todo el mundo le dará fe de que yo soy recto en el pueblo. Ese señor se sentaba en una banca afuera de su casa. Se convirtió en un concepto normal. ¿Y qué hacía? Déjeme el oro aquí, yo se lo guardo, le doy un papel, se lo firmo, que dice cuántos pesos en oro tiene usted. Pesos era 1 gramo, es 1 peso. Así equivalía la cosa. 1 gramo de oro era 1 peso de oro.
Si usted llevaba 10 gramos, tenía 10 pesos, o sea, 10 veces pesado el oro, 10 pesos oro. ¿Se entiende por qué el billete decía pesos oro? Porque cada peso, el significado de valor, tenía un gramo de oro, o representaba un gramo de oro en sus tiempos iniciales. Luego ya cambió. Ese señor le guardaba el oro aquí y le daba un papel, y entonces la persona se iba sin oro. Y salían los ladrones, discúlpeme que yo no tengo plata, hermano. No tengo oro. Plata no, perdón. No tengo oro. Bueno, tampoco tenía plata porque era metal. Se guardaba oro y plata. Y lo único que tenía era un papel. En ese entonces muchos ni sabían leer. Y llegaba al otro pueblo y allá se presentaba con la persona, mire, yo vengo del pueblo tal, allá el señor John, se iba y hablaba, por ejemplo, con el señor Wilmar y le decía, señor Wilmar, de allá vengo, John me mandó con este papelito, aquí está la firma de John, y él allá, yo le dejé 10 pesos oro, y él me dijo que usted me entregaba 10 pesos oro. Entonces, claro que sí, obviamente hay una comisión, entonces le entregaban tal vez 9 pesos oro, yo no sé cuánto era, porque eso sí no está escrito en ningún lado, o le entregaban 9,5, yo no sé, ellos cobraban una comisión. De eso era que vivían. Como estaban sentados en una banca de madera, es por eso que se le llama al señor de la banca a la banca, y hoy se llama la banca de cualquier país. Banco. Banco, banca. Y ahí viene ese término. Esmeralda, epistemología. Entonces, mire, este concepto del dinero cambió con el tiempo y luego ese papelito se convirtió en una cosa que se llama papel moneda. Entonces hoy por eso no cargamos oro, sino billetes que representan el papel moneda, y hoy volvemos a cambiar. Ya cargamos una tarjeta que dice que tenemos plata en un banco, que tenemos dinero en un banco. Ya no hablamos de oro, sino que tenemos una representación de dinero en un banco, y ya estamos cambiando, ya ni siquiera eso, sino con una transacción electrónica, porque eso hace más barato todo. Todo este concepto, para explicarles, Estados Unidos cambia el modelo. Dice, no, como yo no tengo oro, Estados Unidos realmente no tiene mucho oro. Uno de los países, por información nomás, que más oro tiene en el Fort Knox es Colombia. Yo sé que ustedes lo saben porque ya han investigado eso. Colombia es uno de los países con más reserva de oro del mundo. Nosotros tenemos, Colombia tiene una muy buena fuente de reserva de oro en el mundo, y por eso es que Estados Unidos nos presta plata fácilmente, por eso es que Europa se interesa tanto en Colombia, por la posición geográfica y además por el respaldo que tenemos en oro. Pero además, como ellos no tenían oro, ¿qué pasa con un país que es líder y que no tiene oro? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué pasa con un país, el líder del mundo, pero no tiene con qué respaldar su moneda? ¿Qué creen ustedes que le pasa? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué creen que le pasa? ¿Que crea su propia moneda? Pues no, ya la tenían. Acuérdate que tenían el dólar. Ah, ok. O sea, siguen con el dólar. Ellos tenían el dólar y todavía lo tienen. Pero si un país que tiene una moneda muy fuerte, una moneda fuerte, pero se queda sin el respaldo, ¿qué pasa cuando yo te digo, ve, te voy a poner un ejemplo con un cheque? Todos sabemos que es un cheque, ¿no? Cheque es un papel que representa un valor. Pero yo voy al banco y en el banco me dicen, no, señor, no tiene plata. El cheque vale X plata. Pero cuando me dicen, no, aquí no hay plata de ese señor, ¿qué pasa con ese cheque? ¿Tiene ese valor o pierde el valor? Pierde el valor, pero se debe crear una deuda. Por eso Sí. creo que se llama la deuda externa o algo así, ¿no? No, la deuda externa es otra cosa, pero ya se lo voy a contar. Ok, perdón. No, pero está muy bien. No, nunca pidas perdón por tus aportes, Esmeralda. Ay, A gracias. punta de aportes es que hacemos conocimiento. Acuérdate que yo también aprendo. No, pero el cheque no, o sea, digamos, sí, es un papel, pero ¿Sí? si no tiene fondos, pues el papel está ahí. Falta ver si se crea el crédito, o sea, y creo que Sí. se crearía el Contablemente hablando, crédito. ¿no? Sí, Contablemente o sea, hablando, contable, pero... y legalmente hablando, hay una cosa que se llama la responsabilidad del girador, porque eso se convierte en un título valor, pero eso es una demanda y es un proceso, ¿no? Pero no, hablemos del papel como papel. Entonces, él representa un valor, el cheque representa un valor, pero si no hay plata, con que me paguen el cheque, inclusive jurídicamente eso se pierde. Entonces, inclusive la deuda, tú sabes que la deuda con el tiempo tienen que fenecerla, tienen que quitarle los registros. Eso fue una deuda que nunca pagaron, desaparece la deuda, dependiendo del tiempo. Legalmente inclusive. Pero bueno, el papel, ¿qué haciendo un papel? ¿Qué haciendo un papel? Entonces es un papel que no, ya, tenga este dólar,
Yo, ¿para qué? Lo que pasó con la moneda venezolana hace poco, ¿se acuerdan? Que la gente se traía esos fajos no se llamaba el Bolívar, eso tenía otro nombre. Antes del Bolívar. ¿Qué me ayuda? Antes del Bolívar eso tenía otro nombre. El Bolívar, y luego el Bolívar fuerte, que lo volvieron a cambiar. Pero antes tenía otro nombre. Y eso traían un poco que pasaban en la televisión, todos esos llenos de esos billetes de Venezuela tirados en el piso, millones. Pero pues como era papel no tenía respaldo. ¿El qué era? No me acuerdo. Bueno, como se llamara el papel de allá, como llamara el papel moneda. ¿Qué pasaba con ese dólar? Quedaba sin respaldo y quedaba sin valor. Entonces, Estados Unidos se va ya se acuerdan que les dije que apareció el petróleo, se va para allá, para Arabia, y crea una cosa que se llama la OPEP. Yo sé que ustedes saben qué es la OPEP, se llama Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hoy son los dueños del mundo, bueno, casi medio mundo. Son estos jeques árabes. Allá. Todos esos países productores de petróleo se convirtieron en millonarios porque a Estados Unidos le convenía que fuesen millonarios. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le dijo, mire, señores, como la gasolina, el caucho, la ropa, el papel, los sintéticos, todo se produce a partir del petróleo. Entonces yo les voy a ayudar a ustedes. Bueno, esto es una estrategia, ¿no? Primero los puso a pelear entre ellos y después les dijo, yo les acabo esa guerra y los convierto en millonarios, pero ustedes me tienen que apoyar sí o sí. Entonces le dijeron, hágale. ¿Qué hicieron ellos? Le dijeron, vea, vamos a hacer una cosa, voy a vender el petróleo para todo el mundo. Ustedes lo van a vender. Yo mismo les voy a comprar petróleo a ustedes. Yo les voy a ayudar a que todo el mundo les compre petróleo. Pero ustedes van a hacer algo. Solo pueden vender el petróleo si les pagan con el dólar. Ustedes no pueden cobrarlo ni en su moneda ni en la moneda de otro país. Que llegó Japón, entonces que me lo pagan yenes. Que llegó Europa, en ese caso Europa todavía no tenía el euro, pero entonces que llegó a España y me lo compró en pesetas. No. Todo me lo compran en dólares. Y entonces así todos los países del mundo tienen que tener dólar. Y el dólar se respaldó por el petróleo. Esto se los explico por qué. Uno de los mayores contaminantes del mundo es todo aquello que sea derivado o uso del petróleo. Carros a gasolina, combustibles, cauchos. ¿Ven? ¿Cuáles son los mayores contaminantes del mundo? Petróleo. Todos los derivados. ¿Por qué Estados Unidos no apoya el cambio de tecnología? Y entonces la gente, es que miren, pueden hacer granjas eólicas, pueden hacer granjas aeromotrices, pueden hacer, mejor dicho, cantidad de cosas que se pueden hacer menos utilizar petróleo, porque Estados Unidos no está en ese grupo. Ustedes saben que no está en ese grupo, ¿no? Abiertamente y públicamente no está en ese grupo. Ellos dicen, ustedes hagan lo que quieran, nosotros no apoyamos eso y aquí seguimos produciendo con petróleo y ACP. ¿Por qué? Porque si ellos permiten que el resto del mundo ya no vuelva a usar el petróleo, ¿qué le pasa al dólar? ¿Qué le pasa al papel? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué le pasa a la economía norteamericana? Claro, perdería el valor, obviamente, el dólar. O sea, yo creo, entonces, por eso la relación, profe, del dólar y el petróleo en el tema de las tasas pues en esa cuestión de ¿cómo es que se llama? El valor del mundo, la WTF, la UTR. Eso. Ah, Por eso, ya. ahora sí entiendes por qué todo se transa en dólares. La verdad, ¿Ven? yo siempre ha tenido yo como presente esa relación. Bueno, ¿por qué motivo cuando el dólar sube, el petróleo baja? O sea, eso es, perdón, al mismo tiempo sube, el peso baja. O sea, eso es como una cosa extraña con el tema del petróleo y del dólar. Pero La entonces economía del no. mundo. Es la Sí, economía del mundo. sí. Porque ahora sí entienden por qué les explico cosas. Ya empezamos a entender por qué, por ejemplo, se produce o no se producen cosas. ¿Listo? Entonces, Estados Unidos no apoya el cambio climático. Es el país más contaminante. Bueno, está entre Estados Unidos y México, ¿no? Estos son dos cosas. Depende de si es por cantidad, el primero es Estados Unidos, pero si es por calidad, el primero es México. No apoyan este cambio porque sí apoyan el cambio si la gente deja de comprar petróleo, si todos los automóviles son eléctricos, si todos los vehículos se convierten en hidrógeno. A los productores de los motores de hidrógeno, búsquenlo, googleenlo, por favor, para que no crean que les estoy hablando chiste. Googleen motores en hidrógeno, desde cuándo se están produciendo y qué ha pasado con sus fabricantes o sus inventores. Todos los han matado, cosa curiosa. Solamente uno murió en un accidente
Y era un accidente tan raro que la gente dijo, no, eso no fue un accidente, y lo mataron en un carro, o sea, con un carro lo mataron. Es como así que al único que el carro lo cogió y que se subió al andén y esperó porque el carro estaba parado y esperó a que saliera y que no sé qué, pues lo mataron. Al resto, al brasilero lo mataron de un disparo. Bueno, habían dos mexicanos, a uno lo mató el carro y al otro lo mató un disparo. Al chileno lo mataron de un disparo. Un ladrón, es que robarle un tipo que andaba en chanclas en pantaloneta, pero primero le pegó el disparo y después lo iba a robar y no lo alcanzó a robar y se fue. Al europeo, ¿qué lo mató? Que es que un disparo y nadie sabe quién fue. Productores de motores de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno funciona con agua. ¿A cómo vale el agua? A nada, porque inclusive es lo posible de eso es que es agua salada, que inclusive no la usamos nosotros para consumo. Y es agua reciclada inclusive. Usted se lava las manos, se lava la cara, lava los plátanos, lava la ropa y esa agua sucia la tira al carro y con eso funciona. Todavía no dejan hacer carros con motores de hidrógeno. Todavía no lo dejan. Dime, Janet. Profe, o sea que en el caso de Colombia, exactamente qué es lo que respalda la moneda de Colombia o el peso de Colombia. Si antes era el oro, ¿ahora qué es? No, en el mundo ya no hay respaldo para ninguna moneda en oro, en ninguna. Para Colombia lo único que respalda que el peso tenga algún modelo de economía es que nosotros tenemos oro guardado en Estados Unidos y Estados Unidos nos respalda. Ahora sí entiendes por qué la mayoría de los presidentes se tienen que arrodillar a Estados Unidos. Por eso nuestra moneda se transa en dólares también. Ah, ya nuestra moneda también es en dólares. Sí, claro. Claro, pero eso viene por allá. Hay una cosa que se llama, yo no sé si ustedes saben, Colombia está obligado a muchas cosas con Estados Unidos porque eso viene de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no podemos mandar café molido. Tenemos que mandarlo en grano. No podemos mandar bananos en puré. Tenemos que mandar el banano entero. Porque el banano vale un precio. El puré de banano es más caro. El café molido es más caro. Lo tenemos que mandar en grano porque es más barato. Profe, creo que fue porque creo que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se acumuló de oro y no por eso. Porque fue. nosotros le ayudamos a Estados Unidos. O sea, ¿se acuerdan? Hay una cosa que se llama el Batallón Colombia. Lo que pasa es que esto hace más largo el tema. Hay una cosa que se llama el Batallón Colombia. El Batallón Colombia representa a Colombia en las guerras mundiales, pero nosotros fuimos aliados de Estados Unidos. Pero como Estados Unidos fue el potente, el que ayudó a Alemania, el que convirtió las armas, y nosotros solamente mandamos unos hombres, entonces a nosotros nos tocó quisque de beneficio, porque en toda guerra el que gana se queda con todo, ¿no? Y entre los que le ayudan reparten los beneficios, y entre los que perdieron se reparten las deudas, por eso nacen deudas. Ah, Esmeralda, deuda externa, la mencionaste. ¿Sabes qué es la deuda externa? Ya sigo con el tema. Ya te doy la palabra, Janet, si nos vas a contar algo o se te quedó la manito arriba. Mira, Janet, Esmeralda, ¿qué es la deuda externa? ¿Te acuerdas que nosotros nos conquistaron los españoles? Luego apareció un señor que se llamaba Simón Bolívar, Santander y otros más, que hicieron una cosa que se llamó la liberación de la Nueva Granada, entre ellas Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, que luego se partieron, apareció Perú como un país, Ecuador como otro país, Venezuela como otro país, y luego se robaron a Panamá, los norteamericanos se robaron a Panamá. Eso fue, perdónenme la expresión, pero este horario ya no es para niños. Entonces eso fue en un buque con mucho trago y muchas mujeres, en la que emborracharon a nuestros senadores. Esas mujeres, pues obviamente estaban destinadas para que entretuvieran a esos senadores y ellos borrachos y entre la lujuria firmaron el documento en el que se dieron a Panamá. Se lo cedieron a Estados Unidos, porque ya ahí estaba proyectado el canal. Si nosotros hubiésemos sido los dueños del canal, este mundo, Colombia sería diferente. Y ahí están. Todavía estamos peleando para vender cosas gratis o para regalar cosas. Todavía no entendemos lo que es hacer país. Pero bueno, volvamos acá. La deuda externa, para cerrarte eso, Bolívar, que se formó como abogado en Inglaterra, cuando Inglaterra era el líder mundial, fue hasta Inglaterra y le dijo, porque él viajaba mucho a Inglaterra, y le dijo a los ingleses, háganme un favor, bueno, háganos un favor, ayúdenos a liberarnos de España. Nosotros no nos liberamos así porque, ay, que nos dimos plomo y que lo sacamos corriendo. No, porque eso sucedió como 12 veces. Acuérdense que miren la historia de la conquista y verá que como 12 veces nos liberamos y 12 veces o 13 veces nos volvieron a conquistar. Solo cuando Inglaterra intervino y les dijo, bueno, señores de España, porque España era mucho más pequeño, Inglaterra era la potencia, dijo, bueno, la cosa ya no es con la Nueva Granada, ya es conmigo. Nos vamos a tirar plomo, nos tiramos plomo. Yo tengo más barcos, tengo más soldados, tengo más armas.
Entonces España le dijo, no, entonces págueme y yo se los libero. Y entonces ahora quedamos siendo colonia inglesa. Pero pues, luego sobrevino la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que ustedes hablaron. Sobrevino la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pierde el liderazgo con Estados Unidos, porque era aliado, negociaron eso, porque estaba perdiendo con Alemania, o frente a Alemania. Y entonces lo que hizo Inglaterra fue pagarle a Estados Unidos cediéndole todos sus derechos. Y uno de los derechos era el derecho de ser soberano sobre América del Sur, excepto Brasil, porque era portuguesa. Era portuguesa. El resto no. El resto era español. Bueno, y la parte argentina y chilena, que era más francesa que cualquier cosa, pero seguía siendo española. Entonces nosotros le debemos a Estados Unidos porque le debíamos a Inglaterra, pero Inglaterra perdió y le cedió la deuda como cuando uno vende una letra de cambio. ¿Sí? Eso fue. Y por eso le debemos a Estados Unidos. Y por eso es que nuestro oro está allá. Pues como información general. Bueno, entonces volviendo acá. ¿Qué pasa con la producción del mundo? La producción del mundo tiene que ver con ese consumo de productos petróleo fósiles que además contaminan la tierra, con esa excavación fuerte del oro, porque hoy sabemos que el oro es un mineral que vale mucho y que comercia en el resto del mundo. Así la moneda ya no tenga valor en oro, el oro por sí solo vale. Y es uno de los metales que representa el valor económico del mundo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, volvemos acá. ¿Cómo nosotros podemos convertir este concepto de economía, que es un concepto que produce a través de los ríos, aguas, madera, ¿sí? Consumo de todos los productos naturales y demás, en la sobreexplotación y en la necesidad de ciudades cada vez más grandes con mayores necesidades y con mayor consumo? ¿Cómo lo cambiamos? Empieza la discusión, mis estimados. ¿Cómo cambiamos eso? Nosotros solitos no creo que podamos. Pero ustedes, ¿qué me dicen? ¿Será que eso seguirá? ¿Tiene que seguir? Ahora, tal vez exista la caída pronta de Estados Unidos, que, ojo, aparecen los leones dormidos. Esto es algo que se viene mencionando desde hace más de 20 años. China está volviendo a adquirir su poder. Ya hoy se está enfrentando a Estados Unidos. El famoso león dormido, que no es otra cosa que China, India, y además, y aparece el BRICS, ¿no? Ya saben, ya se dieron cuenta que estamos peleando económicamente. Petro fue y firmó con China y ya este señor Trump le dijo, mire, es que usted es un ingrato, usted es un traidor, porque ya no me va a pedir plata prestada a mí, le va a pedir plata prestada a BRICS, a China. Bueno, no básicamente China, sino BRICS es Brasil, Rusia, China, India, ¿sí? Y algunos países, y algunos otros países, la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos prestan más barato, ¿no? Y porque ellos no nos obligan a hacer lo que Estados Unidos nos obliga. Nos van a obligar luego a hacer lo que China quiere, que eso es otra cosa. Ellos son más libres, pero están volviéndose a quedar con la economía del mundo. Está volviendo a cambiar. Cuando eso pase, seguramente vamos a ser más tecnológicos y vamos a ser mucho más efectivos. Y todo esto termina con esto para abrir la discusión grupal, que es la economía de colores. El resto del mundo, Europa lo hace y le dijo a Estados Unidos, mire, es que nosotros no podemos vivir como estamos viviendo. No podemos vivir de esta economía gris. ¿Por qué gris? Es que el humo es gris. El humo es gris. El humo contamina. La mugre es gris. La mugre contamina. Europa, en muchas partes, unos países viven de la economía blanca, inteligencia y producción intelectual. Economía verde, pasto, árboles, turismo. Economía roja, que tiene que ver más con esa producción que embarga al ser humano, que tiene una mezcla entre lo cultural, lo social, lo emocional, aunque le llaman la cultura de las emociones, pero pues la cultura naranja, por ejemplo, que tiene que ver con la producción de innovación y demás. Dime, Esteban. O sea que básicamente a lo que he entendido, la economía de colores, su objetivo primordial es el bienestar del ser humano, ¿cierto? Como te está diciendo. Y del mundo. Por eso, y existe también la equidad social. Ahí está dentro. ¿Cierto? Mientras se reducen pues los riesgos ambientales, si no estoy mal. Sí, así es. Vas bien, vas muy bien. Y también se atienden ahí de pronto las características ecológicas también del mundo. Claro, claro. Entonces, o sea, entre menos contamines es mejor.
porque tú produciendo conocimiento no contaminas. Tú haciendo arte no contaminas. Sí, pero por ejemplo, en la generación de residuos siempre va a haber una contaminación, ¿cierto? Sí, por eso la contaminación no va a desaparecer del todo. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, en muchas casas no tenemos un ki antiderrame. Entonces, Pero hay cosas que se botan, ¿no? Hay cosas que hay que desechar. sí, como por ejemplo la ley esta que prohibió ya los plásticos. Hoy en día las organizaciones, por ejemplo la mía, nos dan unos botilitos como de esos fríos que utilizan las personas que van al gimnasio. No sé si los conocen los compañeros. Sí, los tarritos de agua. Sí, entonces eso, pues, de acuerdo al código colores, todo eso que está pasando, pues los pitillos se han retirado, todas las cosas, y pues se está creando una cultura ambiental en la sociedad, estableciendo una mejora continua, y eso es bueno, pues, porque garantiza, pues, la contaminación, los impactos ambientales, pues, los aspectos y toda esa serie de cosas que... Pero eso es bueno para quién, Esteban. Que esta es la discusión. ¿Es bueno para el señor que produce los pitillos? ¿Es bueno o es malo? Pues la Porque verdad, él vive del plástico. él vive del plástico porque ese es su ingreso. Exacto, entonces para él no es bueno. Por ejemplo, lo que decíamos, Estados Unidos vive del petróleo, del plástico, de la gasolina, del caucho, de todos esos desechables. Sí, Entonces, tiene para toda ellos la es bueno. razón. Pero listo, ahora malo, ¿cierto? Porque gracias a esta resolución, no sé cuál es, no soy ambientalista, pero sí me gusta el tema, pues, pues ya muchas personas no tiran tanto, no arrojan tantos residuos a la calle. Por ejemplo, una bolsa de agua, una Dile persona eso a los barranquilleros. que no ha pasado por un proceso estudiantil como nosotros que estamos aquí, gracias a Dios, se toma una bolsa de agua y allá va. Pero dile eso a los barranquilleros, que ciudad tan cochina. Por lo mismo. Profe, Dime, compañeros, o sea, lamentablemente sí, está bien el tema de la economía de los colores y pues chévere lo que Esteban está diciendo, porque obviamente yo escucho que Esteban es un millennium. Lamentablemente sí tenemos, o sea, en mi opinión, lamentablemente creo que para llegar a esa economía feliz que podemos llegar a ser todos, ya traemos por hecho, por de nuestros antepasados, ya traemos lamentablemente un desecho que ha destruido el mundo realmente, porque la capa de ozono ya está destruida, porque la subcapa ya está, porque el subsuelo, porque si los que vivimos, ejemplo, en Bogotá, si algunos no saben, estamos sobre agua, si hay un volcán dormido, que es Monserrate, que nunca se ha despertado, pero tenemos mala tendencia a que Bogotá pueda sumergirse, que un volcán se despierte, pero cosas como estas va a ser muy difícil, o sea, se está haciendo, claro, chévere, lo que Esteban dice, pero son muy pocos las personas que hoy en día han cambiado de pronto del chip para generar, pero uno va y mira Juan Amarillo, mira los ríos, los mares, los animales, todos los días sacan peces todavía con mallas, o sea, sin más que el profe mencionó, o sea, abrió hoy el tema hablando de la economía azul, y la economía azul sostenible se trata del mar, y el mar todavía sigue estando envenenado, o sea, todavía. El mar y el agua. Que ahí entra también el agua dulce, Esmeralda, el agua dulce, es la que nos sustenta. los ríos, y es la que nos sustenta, y obviamente todavía sigue estando contaminada porque por en medio de los tubos que llevan años debajo de la tierra, donde tenemos cobre, bronce y hoy en día plástico. Entonces yo pienso que sí, está chévere el tema, más supongo yo que no va a ser tan fácil como el profe lo dijo. Bueno, avísale a los barranquilleros que toman una bolsa y la botan. Pero ¿qué hacemos nosotros si hoy día, profe y compañeros, yo digo, hay un niño al cual no le enseñan que se come un dulce o que se come un chicle y lo bota, pero realmente le han enseñado a ese niño que hay animales que detectan la glucosa y que vienen y se lo comen ese chicle que botaron a la calle, y la paloma vino, se lo comió, cosas así. Entonces deduzco yo que chévere, profe, pero sabemos que traemos una historia antigua que pega y está sobre los hombros.
Entonces, ¿es un tema nuevo o es un tema viejo? No, es un tema viejo. Tenemos un ADN destructor. Ahora, ¿necesitamos producir residuos? Sí, porque pues obviamente necesitamos cosas y se deben producir. El problema es, aparte de que somos destructores, la economía de los países que lideran no están interesadas en cambiar el modelo. ¿Qué pasa con los ODS? ¿Qué pasa con los Objetivos de Desarrollo Social? Dicen que tenemos que cambiar, hay que erradicar la pobreza, hay que descontaminar la tierra, hay que descontaminar el agua, hay que producir orgánicamente. ¿Pero qué hacen? ¿Qué pasó hace poco con la guerra en Ucrania? Colombia se afectó porque no podía producir ni papa ni yuca porque los químicos que producen en Ucrania no llegaban. Y entonces ya no sabemos producir papa, ya no sabemos producir guayaba si no le echamos químicos. Ya un pollo, no sabemos hacer un pollo que consuma lombrices o que consuma maíz, porque hay que darle concentrado para que salga en 4 semanas. Cuando un pollo naturalmente se producía en 6 meses, 7 meses. Lo mismo que la base de los medicamentos. O sea, esa pelea también causó problemas porque los químicos, como el profe lo dice, o sea, muchos medicamentos y cuánta gente empezó a morir desde el año pasado por falta de que no llegaran los medicamentos y es la discusión que hoy en día todavía se sostiene. Gracias por decirme eso, mire. Usted se imagina, Janet, listo, dime, Janet, pero venga, yo lo aporto. ¿Usted se imagina si realmente nos ponemos a ver por qué el COVID? ¿Será que sí era un bichito normal? Janet. Dice, ¿será que sí era un bichito? Sí, ese cuentico No. de que fue un murciélago. Sí, claro. Mano negra ahí. Realmente No, yo eso- creo que todo finalmente es negocio. O sea, todo es parte económica. Y pues aquí con esta discusión a mí me conlleva a preguntarme realmente para quién es beneficio el tema ambiental. O ¡Qué sea, rico, Janet! ¡Qué rico! porque es que realmente no tanto mucha, pues pienso yo que no es mucho tampoco la preocupación por realmente el medio ambiente o las personas a veces, sino es más por la parte del poder y la parte económica. Entonces, ya sabiendo que Estados Unidos, el dólar está respaldado por el petróleo y viendo ya las dinámicas como se están moviendo alrededor del mundo de que todos apoyando la parte ambiental, pues claramente Estados Unidos va a quedar sin respaldo en su dólar. Entonces esto también va a conllevar a guerras o va a conllevar a discusiones políticas, económicas, o sea, va a generar una tensión económica grandísima en todo el mundo. Entonces, ¿Por qué pues, crees que Trump está peleando con Xi Jinping? ¿Por qué crees que Trump está peleando con China? Sí. La gente dice, ay, ese señor se levantó a pelear con China. A él le interesa debilitar a China. Cuando el COVID, ¿a quién le echaron la culpa en Estados Unidos? A China. ¿Y a quién cerraron? A China. ¿Y aquí, y en dónde murió más gente? China. Exacto, Mónica. ¿En dónde murió más gente? En China. ¿Qué interesa a este señor? Que China no siga creciendo porque le quita el poder a Estados Unidos. Claro, y la economía de China iba para arriba y lo debilita con todo eso. Sigue yendo para arriba. Por eso nos amenazó hace poco y nos dijo que si le comprábamos cosas a China, entonces él nos iba a retirar su cariño. Pues hombre. Ahora se entiende, mire, un tema tan sencillo que seguramente, y perdónenme por lo que voy a decir, muchos de ustedes habían dicho, esa materia es una materia de relleno, esa materia ¿para qué? Esa materia, ahora, depende del enfoque que se le dé. ¿Les parece interesante el tema? Bastante. Sí, muy interesante, profe. Sí, claro, profe. Total. Bastante, profe, porque cuando usted me acabó de hablar sobre el bichito del COVID, pues no vayamos lejos, sino solo los que vivimos aquí en Colombia nosotros mismos, con lo que ha pasado con el medicamento, que vuelvo y lo reitero, lo he vivido, ¿por qué? Pues porque yo soy una persona en condición de discapacidad, casualmente, y me vi muy perjudicada precisamente por no llegar el medicamento. ¿Y qué se quiere? Acabar con la población que es de alto costo, precisamente para que no le cause más problemas al país, a la economía del país, generando este sobrecosto. Entonces uno es el que se ve perjudicado, pero ¿cuántas personas oncológicas fallecieron y demás? Y los medicamentos de esta manera atrás, en bodegas. Prestaditos, guardaditos. Venga, yo le pongo un tema sencillo, Esmeralda. Ya son las 10, ya tenemos que cerrar, pero venga, les dejo esto en el tintero. ¿Se acuerdan cómo era antes
cuando les dije que en el feudalismo como tal, ¿por qué el mundo sí resistía? Porque había menos gente. Entonces, miren, esto es una teoría conspirativa. Yo no soy conspirador, pero yo analizo todo. ¿Qué pasa si estos que lideran el mundo dicen, pues vamos, aquí hay una forma sencilla de solucionar esto y para que la contaminación y la deforestación no siga tanto, pues matemos a mucha gente. Así deja de haber tanto consumidor. Así deja de haber tanta necesidad. No se acaba la necesidad. Acabemos con la gente que necesita cosas. Los poquitos que quedan los dominamos más fácil. Seguimos siendo los ricos del pueblo y además volvemos a crecer. Con eso se libera un poquito el mundo. Por eso yo decía que no vamos tan lejos, profe, es aquí nada más nosotros los que estamos acá, como la misma política y pues los altos gobiernos nos están llevando a eso, en este instante. Acuérdense que todo tiene una razón económica. Entonces tengo una pregunta para dejárselas en el tintero. La pregunta es, ¿se acuerdan que les dije que yo soy administrador? Yo todo lo veo como un modelo económico. ¿Cómo nosotros, estudiantes del Poli, de las carreras que somos, podemos aprovechar esto? Ya sabemos hacia dónde va el mundo y cómo van las cosas, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana y que no es una cosa tan sencilla como, ay, dejen de tirar basura, ay, no más. No, eso no es una cosa tan sencilla. ¿Cómo lo podemos aprovechar? En la discusión anterior, en el curso anterior, en el otro B, entonces un compañero nos dijo, no, es que mire, Medellín está muy organizado. Aquí la basura se separa, se recicla por aparte y se lleva a los sitios y no sé qué más. Y diferente a los pueblos no hacen eso. Los pueblos tiran todo en una sola. Y le dije yo, bueno, listo, Marco, creo que se llamaba, me acuerdo. Le dije, listo, muy bien, tu aporte es chéverísimo, pero dime, ¿cuál es la oportunidad? No la supo ver, no la supo encontrar. Me tocó decirle, venga, pues la oportunidad es, la basura vale mucha plata. La chatarra la compran en China, el papel lo compran, el plástico lo compran, todo eso se llama materia prima reutilizable. Pero cuando nosotros la cogemos, la separamos, la limpiamos y la convertimos en producto, estamos convirtiéndolo en materia prima de primera mano y nos lo pagan. A nosotros nos lo dan gratis porque la basura no la cobra. Ningún colombiano cobra la basura, la bota y pagamos para que la boten. Ahora, si yo la reciclo, la separo y se la vendo a los productores, a los fabricantes como materia prima, que es lo que están haciendo los grandes conglomerados, entonces rápidamente voy a tener una buena cantidad de dinero. ¿Qué pasa con los pueblos en los que la materia prima no se separa? O sea, ese producto que se convierte luego en otro producto no se separa. Entonces me voy para el pueblo, monto una bodega y monto el reciclaje. Eso es una oportunidad. ¿No les parece? Sí lo es, y hablando del compañero, cuando dice sobre Medellín, claro, Medellín puede estar más ordenado, lleva 30 años con metro y Bogotá, que es la capital, hasta ahora se está empezando a crear las bases del metro después de 30 años que nos supera una ciudad pequeña, Medellín. Y resulta que sí es verdad, tenemos aquí el reciclaje, pero el reciclaje, ¿dónde van y lo hacen? El reciclaje, los recicladores de nosotros lo terminan convirtiendo en opioides y en droga y se termina volviendo otro mercader. Pero venga, Esmeralda, será necesario que los que reciclen, ojo a esto, escúchenme bien, por favor, será necesario que la gente que manipule el reciclaje, perdónenme por lo que voy a decir porque lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir así burdamente, será necesario que esos que manejan esa cantidad de plata los tengamos que tener tan brutos para que no sepan que están manipulando plata y por eso les damos droga para que se mantengan drogados y vengan y me traigan el reciclaje por centavos. Porque las cargadoras son precisamente las que reciben esos reciclajes, las cargadoras o las diablas son las que lo reciben. Ajá. Y ellos son los que se enriquecen y los pequeños, que son los que llevan, que son los que se vuelven drogadictos, los que están en la calle, que hoy en día nos están tratando de enseñar la cultura de reciclar con el aceite, con las pilas, con las botellas, las bolsas, pero de nada sirve que si tú recibes
no, sí, la capacitación, pero algo más sencillo como en la casa, al niño le dicen, ay, llegó un dulce en un icopor. Ah, pues si el icopor estaba sucio, pero no lo lavaron, pero como es icopor y no es un icopor hecho con base de arroz, pues el icopor no sirve y no es reciclaje, pero es que no le han enseñado que ese icopor realmente no sirve porque está a base de otro material. Polipropilenos. Exacto, entonces lo limpian, pero lo botan en reciclaje y resulta que eso no sirve. Sí. Bueno, son las 10:10, nos pasamos por 10 minutos, sé que les quité 10 minutos. Quiero hacer la última pregunta. ¿Qué les pareció la clase? Espectacular. ¿Sí te gustó? Súper buenísimo. Sí, mucho, mucho, mucho. Bien. Excelente. Excelente. Y las personas que nos conectamos por primera vez merecemos 10 puntos en el parcial final. Sí, claro que sí. ¡Excelente! Claro que sí, claro que sí. Yo no tengo problema con eso. Yo les puedo calificar el parcial en la mejor nota sin que lo presenten. Lo que tenemos que hacer es, muéstrenme que se merece esa nota en las participaciones. Ya yo los no tengo problema estamos melo con eso, no se preocupe. Por eso. Entonces, mire, yo no, es más, yo no creo en los parciales, yo no comparto los parciales. Los parciales miden un solo modelo de conocimiento. Y nosotros no solamente aprendemos escribiendo. Profe, perdóname una pregunta. ¿Qué país, en este momento, qué país es el que más está promoviendo toda la parte ambiental? Europa en su generalidad porque le interesa. Europa, y que fueron los creadores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Social. ¿Por qué les interesa? Porque el euro está más fuerte que el dólar, pero es más barato que el yen. Y si ellos logran que el dólar pierda su poder, Europa será la primera, o sea, en transición, en modelo de transición, será el primer grupo en tener el poder antes que China. Y así lo logren solamente 50 años, en 50 años Europa se potencializa. ¿Sí? Y luego China pues volverá a ser la línea de poder que siempre ha sido. Pero si ellos en esos 50 años lo logran tener, es mucho el capital que producen. Y nada raro que se queden con el poder. Profe, pero hablando sobre lo que dice Janet también sobre cuál es el país que, bueno, o el país o la zona del mundo, Europa, el euro está más caro, pero pues yo tengo un hermano o todos podemos tener algún familiar o conocimiento que vive de pronto en esa zona. Así como está de caro, así mismo está de caro el costo de la vida. O sea, mi hermano me hacía una comparación y me decía, ¿cuánto vale tu semestre de la universidad? Entonces yo le digo, mira, mi semestre vale tanto. Y me dice, eso pago yo de arriendo. Sí. Yo me demoro 6 meses para conseguir o recuperar el dinero para pagar el semestre a cuotas y él eso es lo que necesita para pagar un mes de arriendo allá. Sí, o el semestre a cuotas también tiene que hacer lo mismo, 6 meses ganando más, gasta más. Pero eso es un modelo económico de todo el mundo, ¿no? Si los países son pobres, la comida es barata. Si los países son ricos, la comida es cara. Fácil. Acuérdense que todo va amarrado al salario. Todo va amarrado al salario. Bueno, mis estimados, gracias por la clase, chévere. Con el mayor de los gustos. Acuérdense que ya mañana es sábado, aunque yo mañana tengo un compromiso, pero seguramente entre mañana y el domingo estoy subiendo esta grabación y demás al anuncio. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días. Y Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche para todos. Feliz noche.